Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio de esta semana del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa, hoy con José Luis, Dalia, Irma. Y bueno, vamos a hablar un poco de los temas que han ocurrido durante la última semana que según nosotros son interesantes. Y vamos a iniciar con un tema que, aunque ocurrió fuera de Panamá, por la gracia de las redes sociales, ha tenido como bastante impacto y ha generado bastante opinión entre los panameños, y es la situación que ocurrió el fin de semana en El Salvador. Para poner un poco en contexto, el año pasado El Salvador escogió a un nuevo presidente, creo que tiene como 7 u 8 meses de gobierno, algo así. Agosto, o sea, tiene menos de un año de gobierno. Es Nayib Bukele, es esta persona que viene como a ganar luego de mucho tiempo en el que los mismos partidos políticos de siempre habían ganado como por 30 años, y él como que logra ganar. Su discurso ha estado como un poco acercado a que él es joven, y a que los jóvenes, y a la tecnología, y como a ser irreverente y a saltarse las formas, y eso ha generado opiniones en contra, pero bastantes opiniones también a favor, como que les gusta este estilo de cómo él se maneja, por ejemplo, votando a gente a través de Twitter, y que comunicando políticas a través de Twitter. Que no usa corbata, que es todo así como que sí, del pueblo para el pueblo, y como que le da grandes anuncios de sus decisiones políticas a través de Twitter, y como... Cosas como súper superficiales, pero por algún motivo a mucha gente parece como que le ha hecho clic. Entonces, también, para agregar al contexto, además de la elección de Bukele, El Salvador es en estos momentos el país, con uno de los más altos índices de violencia, y a la vez, en el informe del Latinobarómetro de las Américas, es el país de la región al que, según el informe, a sus ciudadanos menos les interesa cuál es la forma de gobierno. Es decir, de resumidas cuentas, no les importa si es como una democracia o una autocracia o etcétera. No les interesa, o parece que no es su prioridad. Eso se explica a través de quizás la crisis de seguridad que tienen y otros problemas que los aquejan. Entonces, en ese contexto, el presidente como que le estaba solicitando a la asamblea que les aprobaran un dinero adicional en el presupuesto para financiar su plan de seguridad. Sí, una tercera fase, si no me equivoco, de su plan de seguridad que... perdón que te corte, pero que empezó el año pasado a como implementar este nuevo plan de seguridad que tiene varios ejes, y son varias como decisiones concretas que él y su gobierno han empezado, o sea, han presentado ante la ciudadanía como que ha solucionado el problema de violencia. O sea, 0 homicidios, muchos menos robos, violencia, o sea, como que ha tenido un impacto positivo en la estadística de violencia del país. Y él estaba pidiéndole a la Asamblea Nacional, la cual no controla, o sea, de su partido. Es importante, exacto. No tiene mayoría en la Asamblea. No tiene mayoría, como si, por ejemplo, que es el caso en Panamá, que Nito sí tiene mayoría en la Asamblea, no es el caso con Nayib Bukele, ya obviamente... O sea, ganó la presidencia, un poco como lo que le pasó a Varela en el 2014, sí, como que ganó la presidencia, pero no tenía... Bueno, peor, porque creo que Bukele no sé si tiene casi nada de diputados. Tiene 0 diputados. Bueno, lo que quería Bukele específicamente de la Asamblea no está sesionando, o sea, que él tiene que llamar a sesiones extraordinarias, igual que en Panamá, el presidente puede llamar a sesiones extraordinarias. Lo que él quería específicamente era que la Asamblea le aprobara un préstamo de $107 millones que iba a ser para más que nada como que comprar insumos para la Policía Nacional, o sea, que estuvieran como que mejor preparados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? La Asamblea y el presidente Bukele han tenido bastantes enfrentamientos. La Asamblea en El Salvador, igual que en Panamá, está bastante desprestigiada. O sea, no es un órgano que la gente defendería, no es un órgano que la gente confía en ellos. Por lo tanto, generalmente en las peleas de Bukele y la Asamblea, las personas tienden como que a irse un poco hacia donde Bukele, porque la Asamblea... Nosotros conocemos perfectamente cómo son las asambleas, y bueno, la situación en El Salvador no es tan distinta a nada. Entonces, como ellos tienen este gran choque, Bukele, vamos a decir que recurre a medidas un poco más severas para tratar de conseguir lo que él quiere. Entonces, él llama a las sesiones extraordinarias, se da cuenta que los diputados... No se da cuenta, o sea, los diputados lo dicen alto y claro que no van a sesionar, que no le van a aprobar el préstamo, que no, etcétera. Y Bukele empieza a hacer este tipo de estrategias que al principio no me parecía que estaban tan... Ok, sí... A ver, hay un gran debate sobre qué tanto se puede meter el presidente en el tema, no en los otros órganos. Hay gente que dice que no puede decir nada. Personalmente a mí no me molesta que hayan enfrentamientos o que se digan cosas, etcétera, siempre y cuando no recurran a literalmente meterse en el asunto del otro. Pero si son opiniones o si simplemente es decirse cosas, me parece que a la hora de la hora es política. Sí, y no, o sea, el conflicto está cool. Como que me parece que a la hora de la hora es una situación política que se puede dar. Y no aparentar que no se hablan. O sea, por ejemplo, en Panamá esto de que, bueno, el órgano legislativo puede actuar como quiera, o sea, no.
Tú O sea, tú no eres eres el un extremo que presidente. estamos Es de que, a ver, Y ustedes tú se van tienes- de brunch. Ajá. O sea, no me vengas. Y tú tienes reuniones con los directores de la bancada y hay conversaciones y tú estás anuente de lo que está pasando. O sea, como que hay que tenerlo, o sea, hay que matizarlo en lo que es la realidad del país. Y no digo que sea igual con Bukele, pero sí, hay como... O sea, no podemos estar en ninguno de los extremos, como que no nos hablamos Todos son y ahí me políticos. meto con Ajá. militares y vamos para allá a la asamblea. Al principio, pero es que antes de que llegara a ese extremo de los militares, Bukele lo que empezó a decir era como que llamar la ciudadanía. Y hasta citaba artículos de la Constitución de El Salvador que dice que el pueblo se puede Insurgir. pueden hacer una insurrección pues en contra del órgano del Estado si les da la gana. Entonces ya esto empezó como a crear choques porque la gente decía que estaba empezando a llamar a la violencia, ¿no? Pero al principio todavía estaba como que un área gris porque él estaba peleando solamente a la ciudadanía. Sí, ¿Qué algo pasa? de 3 doritos después, el domingo, mete militares, o sea, del ejército de El Salvador adentro de la asamblea, y yo creo que ahí es donde, no voy a decir la mayoría porque de hecho la mayoría creo que está con él, pero creo que ahí es donde muchas personas dijeron, Sobre todo fuera de El Salvador. sobre todo fuera de El Salvador, muchas personas dijeron, no, o sea, no puedes meter a los militares, no puedes utilizar la fuerza militar de tu país para tratar de extorsionar al otro órgano del Estado. Ahí es donde yo digo, ok, si se pueden pelear, se pueden decir todo lo que ustedes quieran, pero no, o sea, no puedes utilizar la fuerza militar. Y no solamente para la asamblea, sino para cualquier situación política, recurrir al ejército me parece que es súper peligroso, súper antidemocrático. Y también me parece que abre una caja de Pandora muy peligrosa porque la gente decía, sí, pero le tiró a los militares a los corruptos de la asamblea. Y es como que, ok, ¿y cuánto tiempo va a pasar antes que te le tiren a ti mismo? Porque te empiezas a dar cuenta de lo fácil que es solucionar un problema simplemente agarrando un ejército y lanzándolo a la calle, ¿me explico? Entonces ya él sabe que eso literalmente es así. Y entonces, ajá, termina tu... Solamente iba a decir que lo positivo yo creo es que yo siento que Nayib Bukele es una persona que cuando empezaron a surgir estas críticas y todo, aunque él se la tire de que no le estaba importando, yo sí creo que le afectó, sobre todo, por ejemplo, cuando Estados Unidos se pronunció en contra y dijo, esto es inaceptable. Yo no creo que Nayib Bukele tenga un discurso como en contra de los Estados Unidos o en contra de los No, es que no organismos, puede. que tengan un discurso en contra de los organismos internacionales. Digo, puede, porque tenemos a, por ejemplo, Nicolás Maduro, si lo hace, Estados Unidos, váyanse por... Entonces, a mí eso es lo positivo, que yo sí pienso que Nayib Bukele puede responder positivamente de la presión internacional que se le ejerce por hacer este tipo de acciones. Así que, en mi opinión personal, de repente ya él se haya dado cuenta que se pasó, aunque no lo vaya a sentir porque él es una persona que se nota que es súper orgullosa y súper egocéntrica. Y en lo que dice Irma, vale la pena como para completar, o sea, hubo acciones, no solamente es como que la opinión de Irma, sino que luego de que él se metió y causó todo este revuelo, entiendo que hubo un pronunciamiento, no sé si fue un fallo, no sé qué clase de pronunciamiento fue, pero hubo un pronunciamiento de lo equivalente a la Corte Suprema de Justicia en El Salvador, diciéndole como que él no podía hacer eso, como que se había extralimitado en sus funciones, porque él, o sea, él se estaba escudando en la Constitución, porque hay un artículo en la Constitución que le permite, como en ciertos casos, hacer lo que hizo. El tema es que el pedir un préstamo o pedir el tema del dinero, para muchos era considerado como que esto no es suficiente para que tú interrumpas de tal forma en el órgano La legislativo. institucionalidad. Luego de eso, me parece que ayer o antes de ayer, él salió diciendo como que iba a acatar la orden de la Corte e iba a esperar a las elecciones legislativas, que entiendo que son pronto, donde él aspira, y de hecho las encuestas dicen que probablemente quede mucho mejor parado. Yo tengo varios puntos acerca de todo el tema de Nayib Bukele. O sea, desde un inicio como que la elección de Nayib fue algo así como bien... él desde la campaña empezó a posicionarse como este único candidato. Él fue alcalde de San Salvador. Y él era como, él posicionaba como este único candidato que era antisistema, antipartidos, joven, que sabía usar las redes, que sabía un mesías. Entonces él era el que iba a solucionar todos estos problemas. Y al llegar al poder, obviamente como presidente, y en Latinoamérica la mayoría de los sistemas son bastante presidencialistas, le dan mucho poder al órgano ejecutivo. Entonces él sí pudo tomar decisiones concretas que a 7, 8 meses de gobierno, ponte que menos de un año de gobierno, que es lo que tiene, puede empezar a tomar estas decisiones concretas que que generan resultados. Lo que pasa es qué tan buen gobernante, líder, presidente eres si en verdad no puedes llegar a consensos. Y ni siquiera es que no puedes llegar a consensos porque, ok, si tu contraparte no, o sea, si tu asamblea que está totalmente dividida, que no está de tu lado, no quiere cooperar contigo, esa es una razón para no llegar a consensos. Pero si no intentas, o sea, si no tienes las herramientas políticas, ni institucionales, ni de gobernabilidad para poder llegar a un consenso, ¿en qué quedas? ¿Me entiendes? Como que en qué puede quedar tu
todo este también él cuando entran ya las Fuerzas Armadas y salen todas estas fotos de el órgano legislativo tomado por los militares, o sea, como que militares pegados a la pared de todo, como que imágenes como súper... Sí. Que te dan así como... Sí, te quedas como que te vuelven a dictadura. No funciona. Y como... sí, el sábado las Fuerzas Armadas de Salvador tuitearon unas fotos donde salen como que hay que... Principal diferencia, en El Salvador sí tiene Fuerzas Armadas, Panamá no tiene, solo tiene Policía Nacional. Pero tenemos Senafront. Bueno, pero ellos tienen todas esas cosas y Fuerzas Armadas. O sea, ellos no lo esconden. Ellos no lo esconden y ellos hacen desfiles militares donde Nayib Bukele va al frente y es el comandante de las... O sea, es un tema. Entonces ellos tuitearon, todas nuestras tropas han jurado lealtad al presidente de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas y estaremos siempre atentos a sus órdenes. Entonces empieza un poco como la... Show off. Sí, y empieza también un poco como ese discurso que al mismo tiempo le da más gasolina al discurso de Nayib Bukele de que él no es la clase política y que él no es la clase académica de los políticos en El Salvador, que existe aquí también. Claro. Que, bueno, ahora toda esta gente quiere hablar de la democracia, pero los corruptos están defendiendo a los corruptos de la asamblea. Entonces como que hay este desconecte entre lo que es Nayib y la gente que te dice, no, pero la democracia es lo más importante, o sea, no importa tu seguridad, o sea, no importa. Entonces, claro, porque esta gente que vive con guardaespaldas en carros blindados no les importa la seguridad de su país, les importa una tal democracia que no se puede ver si hay violencia y lo que quieren es más violencia. Entonces, como que este discurso, todo lo que pasó este fin de semana solo sigue dando más a esta separación que ha estado, como que a la que está apelando Nayib Bukele desde un principio, que es la clase política no entiende los verdaderos problemas de los salvadoreños, claro, porque son los que siempre han estado ahí. Entonces, también todo el tema, mi opinión muy personal para él es muy fácil salir a decir, no, lo que pasa es que, o sea, lo que leí mucho en Twitter de panameños, por ejemplo, era, bueno, no quisiéramos que hicieran algo así con todos los corruptos que están dentro de la asamblea. Yo como lo veo dije, si Nayib Bukele tuviera la mayor cantidad, o sea, si Nayib Bukele pudiese convencer a la mitad más uno de los corruptos para hacer lo que él quiere, esto no pasa. O sea, como que su pelea no es contra la corrupción que hay dentro de la asamblea, es contra la inhabilidad que él tiene para tomar las decisiones que quiere tomar como presidente. Aquí lo vimos con el expresidente Ricardo Martinelli. Él, de sus maneras, logró tener a la asamblea de su lado por un tiempo. Lo logró, o sea, y él no podía llegar a consensos y logró que llegaran a consensos de una y otra manera y logró la gobernabilidad que tanto quería usando las herramientas que tenía a su disposición en ese momento. Lo mismo es lo que está haciendo Nayib Bukele, solo que sus herramientas son las Fuerzas Armadas. Pero es que a mí y no es una pelea a la corrupción, o sea, como que eso es lo que me parece que ese discurso es el que me choca, es como que no, esto no es una o sea, no le creamos a esta persona que esta es su pelea contra la corrupción, porque al final estás tratando de llegar a un punto muy específico de tu política que quieres llegar a cumplir. Dos cosas. Primero, si él, vamos a decir que la gente dice, bueno, pero entonces ¿cómo saneas la asamblea si no haces este tipo de medidas? Primero, puedes nombrar buenos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si es que en El Salvador también lo juzgan los magistrados de la Corte. Puedes fortalecer tu sistema judicial. O sea, puedes hacer muchas otras medidas que pueden ayudar al tema de la corrupción. Puedes apoyar sin buenos caer en los candidatos. ejércitos. A mí también lo que me gusta, o lo que me gustaría, es tratar de sacar un poco el personalismo de Nayib Bukele del caso de El Salvador y centrarnos un poco en que esto no es algo raro, en el sentido de que los gobiernos latinoamericanos tienden mucho a recurrir al ejército cuando tienen problemas políticos. O sea, es una mala maña que tenemos en Latinoamérica y que atenta demasiado cuando contra la tienen democracia. ineptitud política. Digo, es Juan Carlos Varela llenó la asamblea de policías, no sé si recuerdan, un día de una toma de posesión. O sea, acá pasó, pero a un nivel más escala, porque vamos a decir que se veían un poco más light la policía que el ejército. Pero, por ejemplo, aquí en Panamá, cuando los docentes anunciaron que iban a hacer una marcha, ahora en el gobierno de Nito Cortizo, llenaron los alrededores de Senafront. Cuando tuvimos las marchas de los manifestantes de las reformas constitucionales, tiraban Senan. O sea, como que hay una militarización en Panamá que no estamos viendo y que nos gusta pensar que como no tenemos en la Constitución que tenemos un ejército, entonces no tenemos, pero sí estamos cayendo en estas medidas de recurrir a cada rato a estas Fuerzas Armadas para tratar de solucionar problemas políticos, lo cual honestamente es o sea, a mí me parece demasiado inaceptable. Sobre el tema de Nayib Bukele, en específico él, yo siento que hay fans de Nayib Bukele y haters de Nayib Bukele, como que son los dos extremos. No siento que hay mucha gente que simplemente puede como que sacar estas cositas. A mí me gusta más sacar cositas porque, es verdad, tú estás en un país que está
sumido en violencia, en el que a cada rato sabes de alguien que asesinaron, obviamente te va a gustar que esta persona, que llega alguien y que lo que te demuestra, porque a mí me parece que lo que ha demostrado Nayib Bukele es que los gobernantes anteriores no tenían la voluntad política, porque si él ha podido hacerlo en tan poco tiempo, definitivamente que había un problema de voluntad, ¿no? Pero sí hay que separar la raya y decir, ok, sí, tú puedes ayudar a tus ciudadanos en el tema de la seguridad, y se te pueden aplaudir algunas de tus medidas que has tomado, pero también se te pueden criticar las otras, pues como que no puedes estar tirándole, o sea, no se puede, tipo, error. Y si te critican, tú no puedes salir a decir, dije, ok, tú eres de esos corruptos, ajá, no sé exacto, qué. como que siempre es la calle arriba y la calle abajo, ¿no? O estás de los corruptos o estás de este lado, y es como que no, o sea, que la asamblea esté mal no significa que lo que tú hiciste está bien, los dos pueden estar equivocados. Sí, y en un gobierno puedes tener decisiones concretas que funcionan, que son positivas y que, mira, esto sí es verdad, esto funcionó, esto lo hiciste y salió bien. Así como en tu gobierno, lo vemos con Martinelli. Oye, el metro solucionó o sea, el metro cumplió su cometido y ahí está el metro. Y él dijo que iba a hacer el metro y ahí está el metro. Y uno puede decir, el metro funciona, y uno puede decir, y a la vez decir, la institucionalidad fue un problema. En el mismo, o sea, dentro del mismo metro uno puede ser balanceado y decir, por ejemplo, oye, en verdad mucha gente, yo por ejemplo uso el metro casi todos los días, y uno puede decir que no sirve, pero al mismo tiempo debo decir, oye, este metro en el que estoy montado, en verdad fue una coima, o sea, hubo problemas de corrupción, y uno no tiene que decir como que, amigo, y eso es un poco lo que nos pasa en Panamá, lo que dice Irma, de la polarización. O sea, y es el problema de estos líderes que, o sea, no aceptan la crítica, y lo ven como que, aunque tú los criticas, sí, y es como que conmigo o sin mí. Exacto, y donde tú los criticas, entonces ya tú eres un enemigo. Y es delicada la situación de El Salvador y es muy similar a la de Panamá, porque, o sea, Nayib Bukele, por lo menos en la raíz, parte de algo que es cierto o que por lo menos la ciudadanía entiende. Y es que hay un problema en la asamblea. Claro. O sea, pero eso no le da derecho como para saltar. Tú mencionabas el tema de la corte, mencionabas el tema de los nombramientos, etcétera, pero también, o sea, él podría salir un poco de su proyecto personalista, que obviamente le permitió a él, y tratar de hacer un proyecto un poco más colectivo. O sea, formar un partido, un movimiento, lo que sea, que le permita es que como buscar líderes y ofrecerle buenos candidatos a las personas. Porque de nada decir, ok, ponte una persona en algún rincón de El Salvador que diga, ok, tengo esta opción para presidente. Este man voto por él, me parece que está cool, pero mi oferta electoral para diputados, ¿qué es? Es lo que pasaba aquí un poco con Lombana. O sea, la gente decía, sí, yo quiero votar para Lombana por presidente, ¿y por qué me vas a votar por diputado? Ah, no sé. Y es como que, ok, ahora podemos tener a un presidente que ponte que tú estás feliz con tu presidente, pero y tu asamblea no está haciendo nada de lo que necesitas que haga por ti. Entonces, sí, es un poco ese tema. Creo que por temas de tiempo deberíamos cambiar de tema. Pero solamente quería como que dar un mensaje rapidito, porque he visto que hay muchos ciudadanos que apoyan esto. Traten de pensar a largo plazo. O sea, sí, hoy se lo tiran a la asamblea, mañana te tiran el ejército a ti. O sea, esas son las cosas en las que tienes que pensar, que en el futuro tú puedes ser la víctima de ese exceso de uso de fuerza para resolver cualquier problema. No, y hoy se lo tiran a la asamblea de El Salvador y tú estás aquí normalizándolo y dentro de 10, 15 años es acá. O sea, no solo como que dentro del mismo Salvador se les puede voltear a sus ciudadanos, sino que es sentar precedentes. O sea, una persona que ve lo que hace Bukele y dice, yo lo voy a sacar. Y le parece que está bien. Puede pasar acá, entonces la gente lo aplaude porque es contra la asamblea. Una semana después ya el presidente ve que, mira, es fácil, sencillo, tiras al ejército y todo el mundo se queda callado, te lo tiran a ti. Digo, pasó acá, no tuvimos una dictadura, sí la tuvimos, o sea. Sí. Bueno, entonces ya la reflexión final también, para pasar al tema de credenciales, le quería decir que un poco lo que tú decías, simplemente como poner atención a todo esto que estamos hablando de El Salvador, cómo puede ocurrir en Panamá. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar que esto llegue a ocurrir? Porque no es como que simplemente, wow, mira lo que le está pasando a El Salvador, man, Bukele, me parece que está bien, me parece que está mal, sino las consecuencias que eso puede tener en nuestro país. Un poco más profundo. Bueno, pasando de nuevo a nuestro tema favorito. A nuestra asamblea. Lo que pasó en la asamblea esta semana, particularmente en comisión de credenciales. Sabemos que así como Juan Diego Vázquez tiene pegado adelante de su curul cuando el debate para el reglamento interno de la asamblea, finalmente el tema salió a la luz dentro de la comisión de credenciales, que es la comisión donde está Juan Diego, que preside Roberto Ábrego del PRD, y ellos son los que tienen que llevar a primer debate la propuesta para discutir las reformas al reglamento interno de la asamblea. Y bueno, no salió como Juan Diego quería, ni como mucha de la gente estaban apoyando que saliera el proyecto, sino si recordamos al principio de este quinquenio, Juan Diego presentó un proyecto de ley de reforma al reglamento interno y tenía varios puntos donde se le quitaban varios privilegios a los diputados y también como que solucionaba muchos de los problemas de los que nos quejamos. Por ejemplo, que no se pueda votar a golpe de curul, que se les descuente cuando no asisten,
todo este tipo de cosas, o sea, las asistencias, como que todo. Los horarios de las comisiones. Los horarios de las comisiones que fueran cónsonos, que la gente tuviera que llegar a tiempo, que cuando llegaran tarde se penalizaran, etcétera. Y bueno, dentro de la comisión de credenciales, en verdad hicieron otra cosa. Se formó un zaperoco porque otros diputados presentaron también una reforma al reglamento interno y al final decidieron como que hacer este gran proyecto, quitando muchas de las propuestas que había llevado Juan Diego, que eran las que las personas más querían, que era como que el que no va no cobra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se forma este enfrentamiento verbal adentro de la comisión de credenciales que a mí me preocupa bastante, siento que ha pasado bastante agachado. Pero bueno, anteriormente Juan Diego Vázquez y el presidente de la comisión de credenciales, Roberto Abreu, han tenido otros enfrentamientos ya por otros temas y por el mismo tema, y se han dicho bastantes. La gente votó, Roberto. La gente votó, Roberto fue uno de esos. Y el diputado Raúl Pineda ahora se suma a la pelea y le dice estas cosas a Juan Diego que honestamente me preocuparon porque sonaron como una amenaza. O sea, prácticamente lo que él dijo era como que qué bueno que se lo están diciendo a Roberto porque si me lo dijeran a mí, o sea... Ya te las vieras conmigo. O sea, exacto, sonó como una amenaza. Ojalá me dijeran. De que ojalá me lo dijeran a mí. Es la amenaza más amenaza que yo he visto de parte de Raúl Pineda. Literalmente es que tú estás llamando a la violencia, porque cuando tú dices esas cosas tú llamas a la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. A mí lo que me parece curioso es que los diputados agarren estas peleas personales contra Juan Diego, porque siento que no se dan cuenta de cómo ayudan a elevar la figura de Juan Diego. Como dijimos, la Asamblea es una institución que está bastante desprestigiada, que no tiene credibilidad, que la gente simplemente pues no le gusta la Asamblea. Entonces cuando tú agarras esta pelea con una persona y lo tratas de dejar como el diferente de la Asamblea, indirectamente lo dejas como el bueno de la Asamblea y le haces esta publicidad y esta propaganda, y se podía ver en los comentarios de redes sociales como la gente, lo estábamos hablando antes, se tomaba a pecho esto y salían a pelear por Juan Diego, etcétera. Entonces me parece que también los diputados, o sea, yo pensaría que serían un poco más inteligentes y que tuvieran un poco más de estrategia y dijeran, vamos a trabajar junto con él y que él lidere las reformas del reglamento interno. O sea, ¿qué tanto de verdad los diputados quieren... O por lo menos incluir las propuestas de él para que Juan Diego pueda decir... Deja a Juan Diego correr y gastar su tiempo haciendo el reglamento interno y después bájaselo. O sea, después no, que no se lo bajen, o sea, yo diría que ya lo pero, pasen, como claro, que si quieren mejorar la... Pero si no quieren quieren mejorar la O imagen sea, que de lo la utilicen Asamblea, como discurso. si tú quieres mejorar la imagen de la Asamblea, tú estás harto de que te digan rata, estás harto de que te digan ladrón, ya pues, o sea, entrégate al proceso. ¿Por qué vas a estar siguiendo peleando si te estás quejando todos los días de que te dicen rata, de que te dicen ladrón? Es como que te estás quejando de que te dicen rata, pero sigues actuando como una rata. Te estás quejando de que te dicen gánster, pero estás amenazando a la gente con cámaras enfrente como si nada. Y, o sea, a un niño... No, a mí me pareció muy grave la amenaza. Me sentí súper yo me sentí atacada. O sea, yo también me sentí súper violentada cuando vi lo de la amenaza. Y es un poco eso, como que agrega, o sea, le da más gasolina al discurso de Juan Diego. Discurso de Juan Diego de que miren entre quiénes estamos. O sea, literalmente. miren quiénes están tomando las decisiones. No me están dejando trabajar. Estoy tratando de luchar por ustedes y por lo que ustedes están tratando de hacer. O sea, para mí lo están ayudando más. Y creo que lo que pasó ayer en comisión de credenciales, o sea, el intercambio de palabras es una cosa. Pero siento que dentro de todo se ve como un gran desgaste dentro de la asamblea. Y no, o sea, no llevamos ni un año. O sea, no llevamos ni un año. Y lo peor es que son temas básicos. Y son o sea, temas... no son cosas como que... Sí, wow. no es que Juan Diego esté pidiendo que te traigan las esferas del dragón. O sea, está pidiendo de que el que no viene, que no cobre. O sea... Sí, no, y... Ok, pero además de eso, son como momentos donde la asamblea podría decir, dije, man, vamos a hacer las cosas bien. Este es el momento. Y entonces sale el presidente de la Aunque asamblea. sea para quedar bien. Ahora vamos a ser transparentes. Lo vimos con lo del voto electrónico. Ok, te estás gastando casi $1 millón en el voto electrónico. Por cierto, ya se adjudicó a la empresa esta. Y, ok, te lo vas a gastar. Pero no dices nada más. O sea, te tienes que enterar porque la prensa lo tiene que sacar de Panamá Compra. Y ellos no pueden decir que, miren, estamos haciendo todo esto bueno para el voto electrónico, para que haya un sistema de voto. Y Porque... se lo llegan a usar, porque ya han comprado otros. Y en eso tiene que ver como que simplemente como que tienen este recelo con Juan Diego y no quieren como que tenga el crédito. Cuando no ven que, o sea, es orgullo. Esa reforma podría hacer que mejore, o sea, la imagen de Juan Diego ya está bien. O sea, la imagen de la asamblea es la que podría mejorar. O sea, ellos serían los más beneficiados de esa reforma. Entonces, bueno, no les da, pónganse las pilas porque ya es lo que pasó en El Salvador. Sí, es que, entonces allá también como que, obviamente uno dice, ¿cómo vas a tirar a los militares? No sé qué cosa, pero tú piensas, esto es súper probable en Panamá y lo peor es que si pasa en Panamá, la gente lo va a aplaudir por la mala imagen que tiene porque la asamblea. siguen haciéndolo. Y después van a salir diciendo, el presidente que hace esto no es un... Pero ¿y qué tú estás haciendo antes para que eso no ocurra? Sí, porque Leandro Ávila se quejó de lo de Nayib Bukele y ahí fue que yo pensé, bueno, pero o sea, señor, cuando vean las barbas de tu vecino arder, véanse en el espejo. Véanse en el espejo. Bueno, ese es nuestro mensaje de hoy. Sí, ese fue nuestro mensaje. Este fue el podcast sin nombre. Nos vemos la próxima semana para otro episodio. Nuestros handles de Twitter son @no soy Irma. José _ Paniza con Z. Dalia _ Pichel. Y adiós.